Transcribimos el documental de CGT sobre las pensiones. Intervenciones: Ramón Franquesa, Eduardo Luque y Pilar Carrera. Bueno, buenas tardes. Estoy con los profesores Ramón Franquesa, Eduardo Luque y Pilar Carrera. Y hoy vamos a hablar de pensiones. Es un tema que preocupa muchísimo a los trabajadores de SEA que estamos en activo, porque de hecho ya la plantilla supera de media los 47 años. Entonces son miles de personas que tienen pues ahora por delante un futuro incierto, viendo cómo está el panorama político a nivel nacional, con una derecha que viene pisando muy fuerte. Y bueno, para ello tenemos aquí a un economista que nos va a explicar cómo funciona el sistema de pensiones en España. Bueno, ahí lo primero que hay que partir es que el hecho que tengamos un sistema de pensiones es una conquista de la clase trabajadora de finales del siglo XIX. Y es una conquista porque cuando hay la revolución industrial y empieza a aparecer el problema de las personas que ya no pueden seguir trabajando, lo que ocurría es que cuando se cobraba prácticamente día a día, el día que ya no podías trabajar, te quedabas en la absoluta miseria y te convertías en una carga familiar. Los sindicatos obreros, para paliar este problema, empezaron a desarrollar un sistema de mutuas, inspirado en los sistemas gremiales, en cómo funcionaban las cofradías de pescadores, por ejemplo, que consistía en un sistema en el cual tú cotizabas y aportabas, y con esa cotización se mantenía la gente mayor que ya no podía trabajar. ¿Qué ocurrió? Que esto provocó el aumento de la afiliación sindical, particularmente en Alemania. Uno de los motivos para incorporarte al sindicato, además de servir para mejorar, para defender tus condiciones de trabajo, era esa garantía que la organización te daba, que el día que no pudieras trabajar, habría este sistema solidario que te permitiría tener una vejez con dignidad. Cuando esto empezó a tener éxito, el canciller de Alemania, Bismarck, para intentar, no descabezar, pero sí limitar ese crecimiento sindical, lo que hizo fue estatalizar el sistema. Pero en realidad el sistema, aunque ahora con garantía estatal, esta era una ventaja para los trabajadores, funcionaba de la misma manera. Era lo que denominamos un sistema de reparto. En este sistema, mientras tú trabajas, aportas una cuota al fondo, a la mutua, a la seguridad social, y ese fondo directamente sirve para pagar la jubilación de los que ya no pueden trabajar. Este sistema permitió acabar con este problema y se fue extendiendo por toda Europa. En realidad no era que el Estado aportara dinero, era que el Estado obligaba a los empresarios a depositar una parte del salario en la cotización. Si tú querías contratar un trabajador, tú tenías que pagarle el salario directo y el salario diferido, que era la cotización. Este sistema se mostró como altamente sostenible durante 125 años. ¿Por qué? Hay varias razones. Primera razón, como no hay dinero físico, porque lo que se cotiza en el mes de febrero paga las pensiones de marzo, no hay manera de robar, porque es una redistribución. Segundo, como esto se da en un entorno de aumento de productividad, lo que acababa ocurriendo es que al final tú recibías en tu jubilación más de lo que habías aportado. ¿Por qué? Porque los salarios subían, se producía más y por tanto 20 años después se estaba en condiciones de obtener más cotizaciones vinculadas a los salarios y dar unas pensiones dignas.
En Europa pasó de todo. Tuvimos 2 guerras mundiales, tuvimos crisis. Jamás este sistema colapsó. Evidentemente, se había una guerra si se destruían las fábricas. Durante un tiempo el sistema no funcionaba, pero una vez empezaba la producción, los jubilados seguían cobrando, los trabajadores seguían aportando. ¿Qué ha ocurrido? Pues a partir de 1990, cuando empieza la globalización, los fondos financieros empiezan a fijarse en ese dinero. Y nos encontramos ante un doble ataque. Por una parte, se quieren apoderar de ese dinero para gestionarlo no el Estado, sino los fondos financieros. Y ahí hay un problema, porque entonces, en lugar de ser una transferencia, es una acumulación de capital que queda en manos de unos fondos que luego, al cabo de 20 o 30 años, te tienen que devolver el dinero. El argumento que utilizaban es que como vamos a invertir en bolsa, vamos a colocar este dinero, el dinero se multiplicará mucho más. Pero ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando hay una crisis, por ejemplo, la del 2008, lo primero que desaparecen son los fondos de pensiones. En Estados Unidos hay mucha gente con 80 años trabajando porque no tienen pensión, y no la tienen porque tuvieron un sistema de cotización privado que se fue al agua en el 2008. Por tanto, la privatización de estos sistemas es un absoluto desastre. Lo ha sido en Estados Unidos, en Holanda, en Chile, en Argentina, sí, en todas partes. Yo estaba en Corea del Sur y allí, bueno, se hizo un cortapega de la Constitución americana, ¿no? Tanto en Corea como en Japón. Y, bueno, es ultraliberalismo, ¿no? Ves personas de 80, 85 años trabajando en el mercado, en un taxi, te los encuentras. Y es que además, como se está envejeciendo tanto la población, pero claro, es que con jornadas draconianas de 50 y tantas, 60 horas semanales, claro, la tasa demográfica es la más baja del planeta. Pero el problema, vuelvo a insistir en esto, porque ellos utilizan el tema del cambio demográfico. Es una falsedad. Es verdad que vivimos más años, pero ¿qué ha ocurrido en nuestros países? Que mientras que en la Alemania de 1890, cuando empieza el sistema, solo trabajaban los hombres y con la pensión tenías que mantener a una familia, ¿qué ha ocurrido después? Vivimos más, pero ahora se ha incorporado a la mujer al trabajo. Por ejemplo, en España, hoy tenemos 21 millones de cotizantes. Y más que tendría que haber si no se produjera el trabajo furtivo, ilegal, en el margen, que está fuera de la seguridad social. Por tanto, vivimos más tiempo, pero la base cotizante se ha multiplicado. Hay más recursos que nunca. Por tanto, ese no es el problema. El problema es que ese dinero se ha cogido de la gente y se ha invertido en inversiones que han fallado, que han fracasado. ¿Por qué? Porque los fondos financieros que tienen amo se encuentran ahora con los fondos de pensiones con 2 depósitos. Uno, el de los propios capitalistas, y otro, que lo ha aportado gente trabajadora que no tiene ningún control sobre esas inversiones. ¿Qué hacen sistemáticamente? De 310 fondos que hay en España, solo 4 han tenido un rendimiento superior a los bonos del Tesoro, que es lo mínimo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, cada vez que hay una empresa, una inversión que va mal, la ponen en el fondo de pensiones. Y por tanto los fondos siempre pierden dinero. Y cuando hay una empresa de informática, de lo que sea, que gana mucho dinero, esas inversiones se las quedan para ellos. Por tanto, poner el dinero de la gente en manos de capitalistas privados es apostar seguro a que vas a perder. Entonces, hay por una parte este problema, pero luego hay otro, que también aparece a partir de los años 90, que es el siguiente. Para aumentar los beneficios de los que contratan a los trabajadores, hay que bajar salarios.
Primero, la primera cosa que hicieron los 90 fue romper el pacto social, que cuando aumentaba la productividad se producía un 10% más de coches, aumentaban los salarios. Se acabó. Desde los 90 los salarios han subido nominalmente, pero no en términos reales. Están congelados o han bajado. Se quedan toda la productividad los inversores. Pero no tienen bastante con esto, porque resulta que estas inversiones cada vez son más ineficaces. Y entonces, ¿qué quieren? Bajar los salarios. Pero ahí tienen un problema. Si tú a una persona que cobra 1.500 euros le quitas 100 euros y a final de mes cobra 100 euros menos, te va a montar un pollo. Se va a resistir, se va a quejar, se va a dar cuenta que le quitas salario. Pero si en lugar de quitarle el salario que cobra a fin de mes, le quitas el salario diferido, que es la pensión, la gente no lo ve. La reforma de Zapatero bajó la cotización, lo que el empresario debía pagar por contratarte. ¿Qué quiere decir? Que en realidad recortaron los salarios, pero los salarios diferidos. Por tanto, en el sistema, por cada trabajador o trabajadora, ahora se ingresaba menos. Durante este tiempo, si no ha habido resistencia social, en muchos países se han bajado las cotizaciones. Y luego se dice, no, es que la edad, es que el sistema no es sostenible. Oiga, si el sistema no era sostenible en este país, había otra solución que era simplemente subir las cotizaciones. Un 1 o un 2%. No, las bajaron. Y claro, con este argumento, evidentemente luego hay menos para repartir. Y eso genera dificultades. Por tanto, la defensa de las pensiones pasa por no privatizarlas y por mantener el sistema de las cotizaciones y que los inspectores de trabajo, que los trabajadores controlemos que no haya trabajo furtivo. Porque ese trabajo furtivo, en realidad, permite subcontratar a un trabajador por un precio inferior. Y en esa doble batalla es donde nos encontramos en este momento. Paradójicamente, en España ha habido un movimiento social, COESPE, Marea Pensionista en Cataluña, que llevamos 15 años defendiendo el sistema público de pensiones. No conseguimos recuperar las cotizaciones que recortó Zapatero, pero en cambio hemos conseguido que las pensiones no perdieran con el coste de la vida, que aumentaran cada año con el IPC. Y nos encontramos hoy la paradoja que las pensiones en España cubren más que en Alemania o que en Holanda. Hay más gente trabajando a los 80 años en Alemania que en España. Y ha sido por esta movilización social que no le ha permitido seguir por ese camino. Por tanto, los trabajadores actuales, la primera cosa que tienen que tener clara es que esa cotización es un salario que les pertenece, aunque no lo toquen, pero les pertenece, es suyo. Bueno, y no solo las pensiones, todos los servicios públicos. Todos los servicios públicos. Es cierto que es un sistema que, a diferencia del salario, que tú sabes exactamente lo que vas a cobrar, la pensión es un seguro colectivo en que tú no sabes si vas a vivir 80 años o 85. Y, por tanto, lo que hay es una aportación para garantizar, con la esperanza de vida que hay en un momento determinado, que todo el mundo, hasta el final de su vida, tenga un salario digno. Y esta es la batalla que estamos desplegando hoy los pensionistas, pero que es una batalla que concierne a toda la clase trabajadora. Porque cuando un empresario deja de aportar al fondo de pensiones, te está quitando salario al trabajador de hoy. Se lo encontrarán dentro de unos años, pero ya te está quitando salario. No lo ves de la misma manera que se te quitara la nómina, pero te está quitando futuro en un momento en que probablemente va a ser más difícil defenderte que cuando eres trabajador y tienes la posibilidad de sindicarte, de actuar colectivamente. Por tanto, nosotros le damos muchísima importancia
a la colaboración con las fuerzas sindicales, con las organizaciones de trabajadores, porque entendemos que es parte de la misma lucha, la defensa de este sistema como un sistema público y un sistema de reparto. A propósito de lo que dices de colaborar con los sindicatos, te quería comentar el tema de los coeficientes reductores, ¿vale? Que recientemente pues, los compañeros de transportes de Barcelona, autocares y tal, pues consiguieron, bueno, no sé si consiguieron algo, pero están negociando, hicieron movilizaciones, huelgas y tal por aplicar coeficientes reductores a los choferes, ¿vale? Y es algo que en el sector del metal lo hemos hablado, pero no nos hemos organizado todavía a nivel nacional y creo que sería muy interesante, pero no sé si conocéis exactamente cómo funciona el tema para poder explicarlo, lo de los coeficientes reductores, porque sé que se modificó. En determinadas profesiones lo que hay es un trato más favorable para la gente trabajadora por la penosidad del trabajo, por la dificultad. Por ejemplo, es normal que una persona, una piloto de avión, no se jubile a los 65 años, porque su vista, sus condiciones, que se están jugando la vida de toda la gente que va en el avión, a partir de cierta edad, declinan. Y por tanto, tradicionalmente, en determinados sectores ha habido unos coeficientes reductores que te permitían una jubilación anticipada, por ejemplo en el sector de la minería, por ejemplo en el sector del mar, como te comentaba, uno de los sectores que ya antes tenían un sistema eran las cofradías de pescadores. Las cofradías ingresaban en la venta del pescado cada día un porcentaje que iba al fondo, y con ese fondo mantenían a los huérfanos, a las viudas, porque la gente moría en el mar. Y por tanto, cuando tú salías a pescar y te jugabas en la vida, sabías que tenías un sistema colectivo de seguro que le daba una cierta garantía a tus hijos y a tu familia. En ciertos sectores es normal que haya esta posibilidad. Esto es una cuestión abierta, pero que depende de que el sistema esté saneado, y para estar saneado tiene que estar vinculado a los salarios. Y ahí hay también otra trampa que nos están intentando colar en estos días, que es, tradicionalmente, las pensiones que son salario diferido han estado vinculadas a los salarios, porque cuando suben los salarios, suben las cotizaciones y las pensiones pueden mejorar. Hay en estos momentos toda una campaña que intenta vincular las pensiones a los índices de pobreza, como si las pensiones fueran una caridad. No lo son. Las pensiones no pueden desvincularse de los salarios, porque esto es otra trampa. Primero, la trampa de intentar mantener el mensaje que la gente que tiene una pensión es una caridad. No es una caridad, es un salario que se han ganado y que recibes cuando dejas de trabajar. Es tu salario que has aportado a un fondo común que se distribuye según tu esperanza de vida. Bien, que nadie sabe cuántos años va a vivir. Y aceptamos, igual que en la sanidad, aportamos a un fondo sin saber si vamos a utilizar mucho la sanidad o nos va a atropellar un coche y nos iremos al otro barrio sin haber consumido sanidad. Pero como personas, como no sabemos si vamos a necesitar un trasplante de válvula cardíaca, que es carísimo, o un tratamiento con el cáncer, o no vamos a necesitar nada, decidimos colectivamente queremos sanidad pública y gratuita para todas las situaciones. Las pensiones son lo mismo y no son, por tanto, un acto de caridad de nadie. No es que ningún gobierno esté regalando nada a los pensionistas. Es un sistema que se aporta del trabajo, del esfuerzo, y se recibe en función del tiempo que se ha cotizado, pero también de la profesión. Por tanto, desde este punto de vista, los sindicatos de trabajadores es normal que en determinadas profesiones, en función de, vuelvo a decir, de la penosidad, de la nocturnidad de la profesión, del riesgo, exijan tener una jubilación más baja.
en fin, hace 30 años, en muchos países de Europa Oriental, la gente se jubilaba a los 55. En China las mujeres se jubilan con 50 y los hombres con 60, desde la época de Mao. Sí, y siguen. Eso sigue así. Y siguen. Porque es que el sistema lo permite. El sistema lo permite porque nos hemos vuelto mucho más productivos. Y este es otro de los temas. Se ha generado un discurso como si la productividad perteneciera a los capitalistas. Es verdad que hoy hay más escuelas, hay más nivel educativo, tenemos maquinaria más sofisticada, tenemos robots, tenemos mejores carreteras, pero ¿quién las ha creado? ¿Los capitalistas o los trabajadores? ¿Quién ha creado esta riqueza? ¿Quién ha salido a cultivar los campos? ¿Quién ha levantado los edificios de los hospitales? ¿Quién ha hecho las carreteras? La gente trabajadora. Y por tanto, si a lo largo de nuestra vida hemos creado una sociedad con más riqueza, tenemos derecho a tener una vejez más digna. Y eso no es monopolio exclusivo de quien puso el capital. Porque repartir la productividad no es dejar al capitalista sin nada, ¿eh? Lo que se hacía antes de los años 90 era repartirlo. Es decir, la productividad aumenta porque has puesto dinero, pero también aumenta porque has puesto trabajo. Y tú no puedes quedarte todo el aumento de riqueza que genera el aumento de productividad. Eso se tiene que distribuir. Y una forma de distribución es a través del mecanismo de pensiones. Hoy hay una campaña fortísima por confundir a la gente, por intentar explicar a los jóvenes que no entienden un carajo de cómo funciona este sistema, que ellos están pagando las pensiones. Es mentira. Ellos han tenido una educación porque alguien antes puso las carreteras, puso las casas, puso los edificios y puso el país que tenemos. Y gracias a esto pueden producir en mejores condiciones. Y su problema es defender el salario ellos. Su salario no lo quitan los pensionistas, se lo llevan las empresas. Y por tanto, la disputa por el salario no es una disputa contra los pensionistas, es una disputa por cómo se reparte la riqueza que se crea. Efectivamente, controlan los medios, los influencers, las redes, y han generado una enorme confusión respecto a esta cuestión. Pero, vamos a ver, hay que ser conscientes de que esos jóvenes no se pueden dejar arrebatar ni su salario ni sus cotizaciones, que es la garantía de su pensión futura. Ahí nos queda desde luego un gran trabajo de explicación. Marea Pensionista, COESPE, vamos a los institutos, a los centros de formación profesional, a los centros de trabajo, a explicar esto, que no se dejen engañar. Las pensiones es un derecho que la clase trabajadora ha conquistado a finales del siglo XIX y no hay ningún motivo, ninguna razón para que nos lo arrebaten en el siglo XXI. Hoy las pensiones podrían ser muy por encima de lo que se están dando a nuestros mayores. Estamos con una pensión media de 1.500 euros en este país. Y con esto tienes que mantener la vejez, mantener las enfermedades, los achaques. Este país tiene más riqueza, mucha más riqueza, para poder dar una vejez digna a los pensionistas actuales y a los futuros. Y este sistema no podemos permitir que nos lo arrebaten. Pues, si queréis, podemos darle paso a Pilar. Bueno, pues primero de todo agradecer la invitación que nos ha hecho la CGT, la sección de la SEAT de Martorell, espero no equivocarme y no estar en Abrera, pero sobre todo gracias por la invitación a explicar el tema de las pensiones, porque el tema de las pensiones está suscitando una tremenda discusión que nosotros como pensionistas las percibimos en nuestras concentraciones. O sea, no había pasado nunca, al menos que tengamos nosotros constancia, de que un jovenzuelo
se atreva a interrumpir una concentración de una de las mareas en lo que nosotros llamamos los lunes al sol, diciendo tú me estás robando el trabajo. Perdón. Eso, que sepamos, no ha pasado jamás. Suponemos que lo que está pasando, y por desgracia es tremendamente efectivo, es que hay una campaña. A ver, Ramón, con toda su capacidad intelectual, lo ha hecho a nivel de números. Pero nosotros, los pensionistas que estamos, dijéramos, a pie de calle, entonces lo que nos percatamos es que hay una campaña en la cual parece que los pensionistas nos dediquemos a vivir una vida de ocio y maravilla. Yo, para mí, digo la vida de un anuncio de seguros. Por esa regla de 3, nosotros somos los grandes consumidores de experiencias de lujo, léase hotel, léase spa, léase turismo, léase lo que os dé la gana. Y no es cierto. Y cada uno de nosotros tiene que mirar a lo que tiene alrededor, a su madre, a su tía, a su padre, y podrá percatarse de cuál es la situación real. Y la situación real no es ni mucho menos la que nos pintan los anuncios. Eso por delante. A mí me toca hablar de la brecha de género y a eso vamos. Brecha de género en pensiones. Y la brecha de género en pensiones es la diferencia entre la retribución media que reciben todas las mujeres de este país en plan de pensión y la media de las pensiones masculinas que reciben todos los hombres de este país. Entonces, la diferencia de esas medias es la brecha de género en pensiones, que en estos momentos estamos hablando de que puede estar alrededor de unos 400 euros. A ver, 400 euros para una pensión no es precisamente moco de pavo, ¿no? Sino que cada uno que piense en los números. Y ya que estamos hablando, en principio, a trabajadores, lo que hay que decir es que, primero, no hay mujeres que no trabajen, que no hayan trabajado, sino lo que hay es mujeres que no han cotizado, que son dos cosas completamente distintas. Entonces, muchas de las mujeres, a ver, estamos hablando de que en estos momentos hay pensionistas de 55 ya es excesivo, pero pueden juntarse perfectamente pensionistas que se jubilaron con 60 años porque hay algunos sectores, por ejemplo, en la administración, que se jubilaron con 60 años, y mujeres que son pensionistas que tienen 95 años. Entonces es dificilísimo hacer una fotografía de la mujer pensionista, pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo digo? Pues precisamente para sustentar lo que he dicho antes. No es que no haya mujeres que no hayan trabajado, lo que no hay es mujeres que no han trabajado, que no han cotizado. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque los contratos son distintos, han sido distintos. Pensad que hay mujeres que han vivido muchos años bajo la dictadura de Franco. En ese momento el franquismo y el capitalismo empujaban literalmente a las mujeres a quedarse en casa. Algunos seguramente algunos de los más mayores conocerán el tema de los puntos que se daba al marido si la mujer no trabajaba, por ejemplo, y eso es real, como la vida misma. Entonces, otra cosa es que hay ocupaciones muy feminizadas y que normalmente esas ocupaciones tan feminizadas son ocupaciones de menor salario. Por ejemplo, pensamos en todo lo que está alrededor del empleo doméstico. Es el ejemplo claro. Entonces, también hay muchas mujeres, siguiendo con el tema del empleo doméstico, que han trabajado en la economía sumergida. Economía sumergida que todo el mundo piensa, bueno, vale, todo el mundo lo tiene muy claro, pero por ejemplo hay una gran parte de mujeres, estoy pensando mujeres que tengan ahora, por ejemplo, pues que estén
por encima de los 65, 70, 80, 90 años y todavía viven, que han trabajado en los sectores primarios, por ejemplo, en la agricultura. Yo que vengo de Aragón, pues vale, lo normal es que la mujer trabaje en la explotación del marido, porque la explotación está a nombre del marido. Entonces, ella no cotiza, ha trabajado, pero no ha cotizado. Es un ejemplo, ¿no? Y cuando estamos trabajando, cuando estamos hablando de lo que diríamos un trabajo más reglado, con todas sus cotizaciones cubiertas, ¿con qué nos encontramos? Con que a la sociedad, esta sociedad capitalista, ha descargado en los hombros de sus mujeres todo lo que es el trabajo de cuidados. Y eso es importantísimo. Hay cualquier mujer que no trabaje en la administración, porque allí sí que sabemos, bueno, está la cosa mucho más controlada, en lo que sean administraciones públicas, de ir a buscar trabajo y decirle, no, es que, mira, solo tienes un problema, que si tú y tu pareja tenéis hijos, seguramente serás tú la que se queda a cuidarlos. Y eso no nos interesa. Aún se sigue produciendo, a Dios gracias, cada vez menos, pero aún se sigue produciendo. Entonces, también hay otra cosa. Incluso cuando en la administración, vuelvo a coger el ejemplo de la administración pública, el salario es igual para el hombre. El salario es igual para el hombre y la mujer. Entonces la diferencia se produce a través de complementos. Yo, que trabajé de tantos años de maestra, me hacía muchísima gracia que, a pesar de que en mi claustro de más de 30 personas, siempre el director y el jefe de estudios, que vienen a ser los cargos más importantes dentro de una escuela, eran hombres. ¿Por qué? Porque evidentemente a mi director le traía al pairo si la reunión se convocaba a las 8 o a las 6 de la tarde, porque ya estaba su señora para recoger a los niños y para llevar a cabo todo el tema de los cuidados. Entonces, ¿eso qué significa? Pues algo tan sencillo como que hay complementos a los cuales a una mujer no podía acceder. En este caso concreto, el complemento de destino. Un director tenía un complemento más alto, y además tenía el complemento de director. Claro, si tú no eres directora, no puedes cobrar ese complemento. Bueno, entonces, podríamos seguir hablando y hablando y hablando de todo este tema. Pero hay una cosa que a nosotras como mujeres nos interesa mucho, y es qué soluciones le damos. ¿Cómo se puede solucionar? Porque a pesar de que han aparecido los complementos de maternidad en los últimos años, esos complementos no sirven para cubrir las lagunas, esa laguna, la diferencia entre las pensiones masculinas y las pensiones femeninas. Entonces, bueno, hay una cosa que pasa por desplegar de una vez por todas, con un presupuesto adecuado, la ley de dependencia. Se necesita la ley de dependencia ya, con una financiación adecuada. Una financiación que permita que la mujer pueda tener, o sea, no se encuentre cargada con el tema de pensar, los abuelos se tienen que cuidar. Si no hay unas residencias que sean de un precio asequible, porque una residencia privada, estamos hablando de que no baja de los 3.000 euros, vamos a ser generosos, oscila alrededor de los 3.000 euros, para arriba. A ver, eso pocas economías pensionistas se lo pueden permitir. Entonces necesitamos, por ejemplo, guarderías más abundantes, a un precio más accesible, para que una mujer no tenga que plantearse
no tenga que plantearse si deja de trabajar porque ha tenido a su hijo y resulta que la guardería privada que le van a pedir de 0 a 3, ese precio está por las nubes y fuera de su alcance. Entonces, mujeres, madres que tienen que renunciar a trabajar durante determinados años mientras sus hijos no tienen por lo menos los 3 añicos para entrar en el parvulario, y necesitamos residencias, necesitamos guarderías y jardines de infancia, necesitamos lo que se llama centros social, no. A ver, cuando uno sale centros del hospital, centros de día, centros sociosanitarios, cuando estás lo suficientemente enfermo para no poderte cuidar tú solo, pero en cambio no estás lo suficientemente mal para entrar en una residencia. Necesitamos centros de día, necesitamos todo tipo de soluciones que descarguen a la mujer del tema del cuidado de mayores y del cuidado de los niños pequeños. Y eso no se lleva a cabo por ninguna parte. Entonces, además del despliegue de la ley de dependencia, hay otras soluciones, y perdonadme la pronunciación en inglés, pero la mía no es precisamente la mejor, pero que se han puesto en marcha en algunos países europeos. Una es lo leo tal cual, caregivers, que sería algo tan sencillo como pagar el trabajo doméstico. O sea, una mujer que deja de trabajar, pero se le paga a un salario razonable para que ella pueda, y por la cual evidentemente va a cotizar, pero no es que ella se busca el trabajo, sino que de alguna manera el Estado ya automáticamente le permite esa solución. Y si no me explico bien, más vale que levantéis la mano y lo intentaré explicar mejor. Y después otra, que es el earn sharing, que viene a ser que si una pareja A y B, esa pareja comparte, por ejemplo, pongamos por el caso que A no trabaja y B sí que trabaja y por lo tanto cotiza. Entonces, la cotización que paga B en el momento de llegar a la jubilación de A, entonces se divide por la mitad. El 50% de lo que ha cotizado B lo va a recibir, es como si lo hubiera cotizado A. Bueno, son soluciones, se puede decir que aquí en España aparentemente estamos a años luz, puede ser, pero esas soluciones se han puesto en práctica en distintos países europeos. A ellos les ha funcionado, entonces que yo sepa, el hecho de ser latino no significa una imposibilidad. Y desde luego la ley de dependencia, que sobre el papel es preciosa, pero por Dios que la desplieguen con el tema, con toda la financiación necesaria, y que por Dios, la Virgen y los santos, no nos encontremos con que una persona puede morirse esperando que le adjudiquen el grado de dependencia. A ver, o eso es especialmente doloroso porque veréis, cuando estamos hablando del tema de la ley de dependencia, muchas veces sucede que esas personas, en el momento que son más vulnerables, se encuentran con una pensión baja y además con nadie que les ayude. A veces intentar conseguir el reconocimiento de la dependencia y del grado de dependencia parece, bueno, una prueba de los trabajos de Hércules. Y antes de que se me olvide, hay un grupo especialmente importante que es el tema de las viudas. A ver, una viuda, y ese es un tema que a veces incluso entre el grupo de mujeres con las cuales yo estoy trabajando,
el grupo de mujeres del MPD, Moviment per unes pensions dignes de Tarrasa, a veces hasta nosotras hay opiniones que no acabamos de estar de acuerdo. Pero lo cierto es que, aunque a veces las viudas se considere que tienen unas pensiones inadecuadas, estamos hablando de que una mujer viuda se queda con un 52% de la base reguladora del salario de su marido. 52% de la base reguladora, que no es de toda la masa salarial del trabajo de su marido. Por ejemplo, yo cuando me jubiló y él cuando se jubiló, y tú cuando te jubiles de una vez por todas, encontrarás que hay determinados complementos que dejas de percibir. La masa salarial es distinta de la base reguladora. Entonces, la mujer cobra el 52% de la base reguladora. Hay complementos a los cuales ella no va a acceder porque su marido los perdió cuando se jubiló. Y solo en determinados casos muy acotados puede llegar a cobrar un 60 y un 70%. Pero para que os hagáis una idea, si cobra un 70% de esa base, es que realmente la pobre mujer está poco menos que viviendo debajo de un puente, porque no le da para más. Y esto se tiene que tener muy en cuenta. También podríamos hablar, o nos podríamos extender, no es el momento, pues que un 68% de las mujeres pensionistas son perceptoras de pensiones no contributivas, que en estos momentos está por menos de 600 euros. Que cada uno saque la calculadora y diga para cuánto le dan esos 600 euros. Y con esto pues he acabado. Le paso aquí al amigo. Has hecho un comentario que me ha hecho gracia. Ay, Dios. Lo de las jubilaciones como... O sea, la percepción que tiene la gente de un jubilado, ¿no? Sí. Y quería apuntar, ¿no? Pues la etimología de la palabra. Jubilación viene de júbilo. Viene de júbilo. Claro. Pero, aunque estemos todos muy contentos, yo a lo que me niego es a lo que quiero denunciar es esa especie de imagen dorada de la jubilación. Por desgracia, no todos ni todas estamos tan guapos, empecemos por allí. No estamos ni tan guapos ni tan atractivos como la gente que sale en los anuncios del seguro. No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a hacer una cena de degustación con el vino tal, una cena o una comida de maridaje, en fin, todos esos gastos que ya nos conocemos y que no, lo siento, pero no. Bueno, pues vamos a darle paso a Eduardo. Sí, porque, bueno, me lo han puesto los dos tertulianos, me lo han puesto bien difícil, entrar porque realmente han agotado el tema, ¿no? Yo lo que querría hacer es una salvedad, ¿no? Porque siempre estamos hablando, y eso lo hemos comentado muchas veces, siempre estamos hablando de que las pensiones son una carga, son un gasto. Siempre lo vemos desde el punto de vista económico del gasto. Pero nunca, muy pocos economistas, y eso me dará la razón Ramón, se atreven a analizarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del ingreso. Desde la perspectiva del ingreso. Y uno pensará, ¿cómo es posible que haya ingreso produciéndose una salida de dinero del Estado mensualmente en torno a 11.000, 12.000 millones mensuales, ¿no? Total, estamos hablando de que las pensiones en todas sus características están en torno a 140.000 millones anuales, ¿no? Lo que cuesta el Estado. Porque claro, aquí siempre se piensa, realmente nunca se acaba de explicar, que la gente cuando recibe la pensión no coge la pensión y la pone debajo del colchón y se olvida de ella, ¿no? La pensión, cuando se recibe, se invierte en la economía del país. Se invierte. Genera actividad económica. Sin esa actividad económica,
que por cierto representa más del 13% del consumo privado del país, 13% del consumo privado del país, es un ingreso enorme para el Estado. Porque el Estado, de esta cantidad, de estos 140.000 millones que da, no que da, sino que aporta a los jubilados, porque ese dinero es suyo, como bien decía Ramón. Ese dinero no es del Estado. Ese dinero lo han construido, lo han trabajado los trabajadores a lo largo del tiempo. Así que no es ningún regalo. Es una aportación que el Estado tiene que hacer en justicia retributiva. Pues bien, el consumo privado que hacen los jubilados representa algo más del 13% del consumo general. ¿Y eso qué representa? Representa una cosa que nadie o muy pocos economistas se atreven a decir, porque evidentemente en la tele queda feo decir eso. Ese 13% representa 1,5 millones de empleos. 1,5 millones de empleos. Lo repito, 1,5 millones de empleos están ligados directamente al ingreso por pensiones. ¿Qué pasaría si las pensiones no existiesen? Ya lo podemos imaginar. Y además representa, si lo vemos en el parámetro del trabajo estatal, nacional, el 5% de los trabajadores. Eso representa un 5% del número de trabajadores que pueden trabajar y por tanto aportar. Porque evidentemente cuando ese dinero de la pensión va al súper a comprar la comida, está pagando evidentemente no solo el producto, sino los trabajadores que lo están atendiendo. Estos trabajadores a su vez están pagando un IRPF, están pagando un IVA, hacen consumo. Es decir, es una cadena de consumo que se establece a partir de este capital. Esto es una cosa que los economistas del orden, los economistas neoliberales, no quieren ni oír hablar. Eso es pecado, eso es auténticamente un pecado, eso es herético. Porque, claro, evidentemente a ellos les interesa decir que las pensiones de reparto, que son las que tiene este país, y que, como bien ha dicho Ramón y ha dicho también Pilar, son pensiones que no quiebran nunca. Históricamente no han quebrado jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque es una cosa tan simple como que los que trabajan ahora aportan para los que están jubilados, que a su vez los que aportan ahora serán jubilados en el futuro. Y esto, si se regula de forma conveniente, resulta de que jamás en la historia se ha dado esa posibilidad. Como bien dijo Ramón, eso vimos que se rompía, este esquema se rompía en el 2008 con la ruina y la caída de los fondos de pensiones en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Este es, el gran deseo que tiene la banca internacional. Es por eso que no se habla de la riqueza que representa el dinero de los jubilados y su aportación a la economía nacional, que por cierto, los números que están hechos a nivel de universitarios y economistas que ven los análisis macroeconómicos desde otra perspectiva, nos están diciendo que el beneficio neto para el Estado es de más de 20.000 millones anuales. Es decir, lo digo más claro, si las pensiones representan 140.000 millones, el Estado recauda esos 140.000 millones más 20.000 millones más de propina. ¿En qué concepto? Todos los jubilados estamos pagando IRPF por valor de 36.000 millones al año. Para que tengamos una idea, nos estamos pagando a nosotros mismos las 2 pagas extras. Así para explicarlo de forma más que las 2 pagas extras. Así para explicarlo de forma sencilla. Y por ejemplo, estamos pagando IVA, como todo hijo de vecino. Y esos son ingresos para el Estado. Eso el economista neoliberal no quiere oír hablar de ello, porque evidentemente se les desmonta su chiringuito. Se les desmonta su chiringuito. Porque aquí hay también una campaña, como decía Ramón, hay una campaña sistemática para hacernos creer y hacernos comulgar con ruedas de molino. Están repitiendo machaconamente cada día
30.000 veces cada día que el sistema de pensiones es insostenible. El sistema de pensiones, claro, es de reparto. En cambio dicen que el sistema de pensiones de fondos de capitalización, es decir, el que cada uno con sus ahorros lo pone en un fondo de pensiones, de ahí no te lo explican. Pero como bien ha dicho también Ramón, esos fondos en este país están en quiebra. Y más que se van a poner con lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Eso sería otro debate y otra que ahora no vamos a entrar en este tema. Pero fíjense, y ya con esto voy acabando por no cansar a la gente, ¿no? Este es el objetivo del sistema neoliberal, ha sido cargarse el sistema de reparto y hacer que los trabajadores y las trabajadoras inviertan su dinero, su salario, sus ahorros en fondos de pensiones que pueden ser volatizados. La reforma de pensiones en España, artículo 25, recoge la idea de que quien haya hecho un fondo de pensiones privado con el Banco de Santander, con el que sea, si ese dinero se pierde por una mala gestión, el Estado no se hace cargo. Ese dinero se pierde. Esto es lo que dice la reforma de pensiones que se ha introducido con el actual gobierno, ¿no? Pero el fondo de la cuestión, todo el debate y toda la presión que la sociedad española y europea está recibiendo, por eso, como decía Pilar, ¿cómo es posible que algún chaval salga en una concentración de jubilados diciendo me estáis robando la pensión, me estáis robando mi dinero? Ha asumido la gente joven, algunos han asumido esa falta de realidad, pero claro, la campaña publicitaria es enorme, pero es una campaña publicitaria que viene de muy antiguo. En 1984, ya hace unos añitos, salió un informe del Banco Mundial, que después fue corroborado por el Fondo Monetario Internacional y posteriormente por la OCDE, las tres grandes patas del movimiento neoliberal en Europa y en Occidente, en que ya te decían que había que romper la fórmula de pensiones de reparto, que era muy generalizada, y había que ir a los fondos de capitalización. E iniciaron una campaña publicitaria terrible, sistemática. Día tras día, gente supuestamente intelectuales, economistas brillantes, incluso le otorgaban el premio Nobel en Economía, para demostrar cosas que se demostró posteriormente que habían mentido incluso en los números y en los cálculos. Eso también hablaremos otro día, porque es un tema muy interesante, ¿no? La cantidad de mentiras que se han generado sobre este tema. Pues bien, desde 1990 hasta el presente, la OCDE y el Fondo Monetario, sobre todo, hizo 80 advertencias, 80, más de una por año, de que el sistema de pensiones, de reparto, evidentemente, estaba a punto de quebrar y se iba al infierno. Y de esas 80 advertencias, 15 fueron concentradas diciendo: ya se acabó, esto es el final de los tiempos, esto es el Armagedón, y se acabó, las pensiones se han hundido. Fíjense, desde 1990 nos vienen repitiendo la misma cantilena y las pensiones aguantan, las pensiones de reparto aguantan y las pensiones aguantan a la población y están ayudando a dinamizar la economía. Esta es la realidad. Así que todo esto que están haciendo, todo esto que nos dicen, no es sino, y si me permite la expresión, un cuento chino. Nos quieren robar la cartera y para ello utilizan los medios de difusión y las redes sociales. Ahora es muy interesante, cuando hablaba Pilar precisamente del joven que te interrumpe en los mítines, en las reuniones de por la mañana, los lunes al sol, y es interesante observar las redes sociales. ¿Cómo explica, por ejemplo, un niñato, si me permiten la expresión, un niñato sale repetidamente en YouTube diciendo: te enseño mi método de inversión infalible y te presto el dinero? Fíjese lo que dice, te presto el dinero, te doy el método de inversión y tú solo me tienes que devolver una pequeña cantidad de lo que yo te he invertido. ¿En qué sano juicio
alguien puede creer semejante estupidez? Si alguien tiene un sistema para hacerse rico, lo normal es que no lo comparta con nadie. Vaya, yo no he visto ningún millonario de estos compartir sus inventos con nadie. Cada uno lo atesora para sí, ¿no? Esto tiene un peso enorme en la población, ¿eh? Y esto, evidentemente, todos estos sistemas están pagados. Esto no es un invento, ¿no? Esto no es gente al azar que sale y mira, me voy a montar un vídeo. No. Detrás hay bancos, hay fondos de inversión que lo que intentan es captar gente, captar recursos, mejores o peores, y estos recursos son los que utilizan después en sus fondos de pensiones para generar esta aureola social. Después ya no hablemos de estos economistas del 3 al cuarto, y lo digo así con toda claridad, economistas del 3 al cuarto, pagados por los bancos. Tú ves el currículum universitario, catedrático de la universidad tal, del aula del Banco de Bilbao. Y resulta que es un señor que evidentemente está hablando de lo malas que son las pensiones públicas, ¿no? Esa es otra realidad. Pero yo lo que quiero que quede claro es esta realidad, ¿no? Las pensiones son un pilar fundamental de la economía nacional. No son un gasto, son en realidad un ingreso para el Estado. Y ya no hablo de la cuestión social, no hablo de que gracias a los jubilados las familias funcionan. Lo vimos en la crisis del 2008-2010. ¿Cuántas neveras se llenaron con la pensión de los jubilados? De gente que se había quedado en el paro. Lo vimos cuando el COVID. ¿Cuántas neveras de familias se llenaron gracias a ellos? ¿Y cuántas horas y cuánto dinero se ahorra al Estado el hecho mismo de que los abuelos vayan con los nietos cada mañana a entregarlos a la escuela o a recogerlos de la escuela? Esto también deberían analizarlo estos sesudos estadistas y académicos de universidades, algunas de ellas del 3 al cuarto, desgraciadamente. A ver, yo me perdonaréis, pero mis notas me han gastado una mala pasada. Y él quería decir una cosa. El problema de... Bueno, no he mencionado un concepto que es clave, que es las lagunas de cotización. He hablado de que la mujer tiene de por sí una carrera de cotización más corta, entendiendo la suma, bueno, claro, como su nombre indica, la suma de todas las cotizaciones que hace a lo largo de su vida laboral. Pero ¿qué pasa? Que por obra de este sistema patriarcal en el cual todos estamos metidos, capitalista y patriarcal, la mujer, al hecho, como es la encargada, como la sociedad le ha encargado que la mujer, por el hecho de ser mujer, es la cuidadora, la que suministra todo el cuidado de la familia, la mujer, sin darse cuenta, va acumulando bajas de cotización. Por ejemplo, las horas que emplea en ir a hablar con el tutor de sus hijos, las horas, los días que tiene que pedir de permiso para cuidar a los niños cuando, por ejemplo, están enfermos, cuando los abuelos están hospitalizados. Todo eso son reducciones en su cotización y eso es lo que nosotros llamamos lagunas de cotización. Tiene muchísima importancia. Por eso es tan necesario la búsqueda de medidas que puedan subsanar la causa, porque es algo estructural, no viene de por sí, sino que es estructural al sistema. Es el sistema el que descarga en los hombros de sus mujeres el tema de los cuidados. Y claro, eso al final, a la larga, se nota. Gracias. Yo creo que estamos viviendo el ocaso del sistema de bienestar, de los estados de bienestar y de las democracias liberales, y que se viene gestando pues desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y desde el fin de la historia de Fukuyama, en que la hegemonía norteamericana y el neoliberalismo, ¿no? Pues quiere reproducirse y al final fagocitar, cuando ya no queda economía productiva,
pues fagocitar los servicios públicos. Y es cuando vienen con la batalla cultural esta tan famosa que hay ahora, ¿no? Pues cuando nos hacen creer que un hospital, por ejemplo, que un hospital es deficitario, ¿no? ¿Cómo va a ser deficitario un hospital si lo que está dando es un servicio? O sea, todo el gasto que implique un hospital es una inversión en salud de la población. Por lo tanto, cuando entramos en términos económicos a valorar lo que hace bien o hace mal un hospital, ya estamos equivocándonos de entrada, ¿no? Y no tenemos que comprar ese discurso. Pero ese discurso está calando. Entonces tenemos que hacer programas como este, ¿no? Pues para intentar generar un debate en el sentido opuesto. De hecho, complementando lo que explicaba Eduardo, el papel de la gente pensionista en la sociedad trasciende lo que es su aportación económica. No solo es una demanda, un gasto que no se va a los paraísos fiscales, se queda en el país comprando comida, comprando servicios, sino es que además aportan cuidados a las siguientes generaciones. Christine Lagarde, una de las portavoces más funestas de este neoliberalismo, ha llegado a plantear que vivimos demasiado, que aceptemos la muerte una vez ya no produzcamos. Pero este país sería más rico sin los abuelos educando a los nietos, sin la gente mayor aportando experiencia, aportando tejido social a las asociaciones de vecinos, a las actividades no remuneradas, a la transmisión de conocimiento. Es falso. Si muriéramos el día que nos jubilamos, nuestro país sería más pobre, no solo porque habría menos gastos, sino porque habría menos conocimiento, menos transmisión de cultura, menos tejido social al servicio de las personas. Porque aunque esté fuera del mercado, aunque no te paguen por ir a buscar a tu nieto, o por enseñarle a leer, o por enseñarle a comer o a vestirse, eso forma parte de la riqueza que hay en la sociedad. Y los neoliberales, que tienden a convertir en gesto económico cualquier movimiento humano, tratan de borrar esta cuestión y tratan de generar un tipo de sociedad en que lo único que vale es mientras trabajas para aumentar el capital. Cuando una persona lo que aporta, sea arte, sea conocimiento, eso no pasa por tributar, aportando plusvalía, aportando riqueza a los grandes poseedores de capital, lo que te sugieren es que te mueras. Y hay que romper este tipo de relato. También, porque yo quiero llamar la atención de otra cuestión. Las pensiones, como he explicado al principio, se ponen en marcha porque la gente, cuando dejaba de trabajar, se encontraba en una situación de pobreza extrema. Pero en el siglo XIX, la familia, el entorno social, no es el que tenemos en el siglo XXI. No es posible volver para atrás. Estamos en una sociedad mucho más individualizada, en que el margen, el tejido social de la familia, de la comunidad de vecinos, es mucho más débil. Y que no tiene capacidad para poder asumir lo que antes asumía esa comunidad. Por tanto, efectivamente, la lógica de Christine Lagarde es muy coherente en función de sus intereses. Trabajar hasta morir. Una persona que no trabaja, que no aporta plusvalía, hay que quitarla del escenario. Y esto es coherente con recortar la sanidad, es coherente con recortar las pensiones y es coherente con tratar de sembrar el egoísmo y el aislamiento de las personas, romper las comunidades, romper la solidaridad, la fraternidad y la transmisión de conocimiento y de cultura entre generaciones. Pero bueno, nos estamos resistiendo y parece que algo de éxito tenemos, porque aunque efectivamente tengamos algún influencer diciendo estupideces, la realidad
es que no han conseguido enfrentar a los jóvenes con los mayores. La realidad es que cada vez la gente se da más cuenta y lo vive en la vida cotidiana, que cuando no se puede pagar la matrícula, cuando no se puede comprar esos zapatos, ahí están los abuelos, ahí está ese espacio de solidaridad dentro de tu comunidad que esos neoliberales tratan de romper y pulverizar en su beneficio. Pero bueno, como decía aquel, venimos de lejos, vamos mucho más lejos todavía para construir un tipo de sociedad radicalmente diferente a la que nos plantea Christian Lagarde. ¿Una reflexión final, Eduardo? Sí, yo sería muy simple, ¿no? Que no se deje engañar la gente. Fundamentalmente esta. El discurso que nos están dando sobre pensiones o sobre la sanidad, como tú bien decías, un hospital ha de ser rentable. ¿Rentable de qué? Rentable es cuando te curan. Eso es la rentabilidad de un hospital. Porque en cabeza cabe. ¿Una escuela ha de ser rentable? ¿Una escuela de primaria ha de ser rentable? ¿Es rentable un niño de P4 porque esté educándose de forma conveniente? No veremos la rentabilidad de esa persona hasta pasados 20 o 25 años. Estamos haciendo un acto de fe en ese sentido. Un acto de fe de invertir en el futuro. Y esto es un poco también lo que hacen los pensionistas, la transmisión cultural, que no se quiere valorar, es fundamental en lo que estamos viviendo. Esta falta de cultura en mucha gente joven, esta falta de habilidades sociales que estamos viendo, también parte de la individualización y que se pretende romper los esquemas de transmisión de cultura de los mayores a la gente joven, ¿no? Fundamental. ¿Qué es fundamental? Antes y ahora y en el futuro, ¿no? Porque Internet no va a sustituir el conocimiento del abuelo, de la abuela, del padre o de la madre, o del profesor o de la profesora. Internet no te va a cubrir esa necesidad. Lo que hemos de tener en cuenta es, como decía aquel filósofo, ¿no? Pienso, luego existo. Es decir, la idea descartiana de Renato de Descartes, cuando ponía todo en duda. La duda es el elemento central que ha de tener una persona en este momento. Dudar de lo que nos expliquen. Dudar de aquello que parece normal y que parece hiporrepetido. Podemos creer que, bueno, como lo repiten mucho, es que será verdad. No. Hay que utilizar la duda como base de la razón. Porque, evidentemente, en el tema de pensiones y en otros temas, nos intentan sistemáticamente robar la cartera. Pilar. A ver, después de lo que han dicho todos mis compañeros, es difícil encontrar algo más que añadir. Pero añadiré una cosa. Muchos años atrás, antes de plantearme siquiera la jubilación, yo ya iba diciendo que la huelga más efectiva en este país sería la que hicieran los abuelos. Porque, evidentemente, si los abuelos se paran, España se para. Punto. Así de claro lo tengo. Y después me gustaría acabar con la consigna de lo que es el movimiento por unas pensiones dignas de Tarrasa. Gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Bueno, pues muchas gracias a los tres por participar en el canal de la CGT de SEAT y espero volver a veros algún día. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Por el esfuerzo que estáis haciendo. Sí. COESPE necesita tu apoyo, suscríbete a nuestro canal, dale like y difunde. No vamos a callar.